Hablarle de un tema maravilloso que debemos de conocerlo, y es cómo liberar los complejos del alma. Estamos hablando en este estudio de discipulado exclusivamente de temas que nos pueden ayudar para que nuestra alma pueda tener una mejor vida, porque eso es lo que el Señor siempre ha deseado. Y eso es lo que hemos experimentado todos aquellos que hemos venido a Cristo. Desde el momento que nos convertimos, nuestra alma ha venido teniendo una superación. Hemos venido, al menos en mi propia vida personal, avanzando en etapas, ¿no? Porque es como un proceso que viene haciéndose a medida de la entrega que uno hace en el Señor. Porque tiene que ver con eso también. O sea, si no hay una entrega, lógicamente hay un retroceso. Porque el alma, de seguro, hermano, hay que tratarla casi toda la vida, ¿no? En algunos es más rápido, lógicamente en otros quizás hasta mueren con sus almas que nunca pudieron tratarla. Como por ejemplo Israel en el desierto, ¿no? Quizás la vida abundante que iban a tener allá en Canaán, que Canaán es tipo del alma, de la vida abundante en el alma, la mayoría no lo logró. Pasaron 40 años en el desierto, frustrados, acomplejados, y nunca llegaron a alcanzar la bendición. Pero es gratificante saber que hay liberación de todo tipo en Dios. Liberación de demonios, de ataduras, de ancestros, de maldiciones, etcétera. Lo bueno es que muchos por la sangre de Cristo ya fuimos liberados de esos poderes de tinieblas que han venido operando por generaciones. ¿Sabe que las tinieblas han operado por generación? Lo sorprendente es que hay complejos que no hemos liberado del alma, los cuales están devastando y destruyendo la personalidad de las personas. Porque eso es lo que hacen los complejos. Destruyen la personalidad de las personas. ¿Por qué le digo esto? Porque hay cosas que nosotros debemos de hacer. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dio el poder de su Espíritu Santo para que nosotros las hagamos y tomemos determinaciones para poder salir de esos complejos. Aquellos que tenemos años en el Evangelio nos hemos dado cuenta de eso. Yo me he dado cuenta de cuántos complejos he salido a medida que he buscado al Señor. Cuando me traslado a los años pasados, digo yo, de verdad tenía bastantes complejos, pero bendita sea la misericordia que he superado en gran manera esos complejos que me hacían perder bendición en mi vida personal. ¿Por qué le digo esto? Porque hay cosas que nosotros debemos de hacer porque el Señor ya nos dio el poder. Claro, hay que renovar la mente para creer lo que Dios dijo. Si no, no vamos a poseer Canaán, no vamos a poseer esa vida abundante en el alma. Porque lo que quiere el Señor es que nuestra alma prospere. Y yo creo que un alma prosperada es mucho más efectiva dentro de la vida del Evangelio, dentro de la vida de la comunidad, dentro de la vida de la familia, dentro de la vida en donde se mueve. Mire, yo creo que si no renovamos la mente, los complejos nos van a hacer perder grandes bendiciones y nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu no va a entrar a la plena bendición que hay en Dios, como le ocurrió a Israel. Ellos no entraron a la plena bendición que Dios ya les había propuesto. Esto quiere decir que cuando la persona encuentra a Cristo y se arrepiente, lo primero que el Señor desea es que esta alma encuentre la paz de su alma, la prosperidad.
Pero para eso dice Romanos, y oiga esto por favor, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, Romanos 1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego, note que hay un ruego ahí, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si usted nota, esta es la parte que nos corresponde hacer a nosotros. Es decir, buscar a Dios, tener cultura de iglesia, para no adaptarnos al mundo y a sus vicios y a la serie de complejos que se viven dentro del mundo. Porque dentro del mundo nosotros hemos recibido incluso también, hermano, ese tipo de contaminación. Ahora, ¿qué son los complejos? Sería la pregunta. Tenemos que ahondar para entender. Los complejos es la idea que una persona tiene de sí misma, generalmente negativa, y que influye en su conducta hacia los demás. También complejo es una combinación de ideas o tendencias que permanecen en el subconsciente o en el alma. Están allí. Eso sí, existen causas, ojo ahí, existen causas por las que se originan los complejos. Causas que se han producido en nuestra vida. Por ejemplo, pueden venir por el rechazo desde el vientre. Mire hasta dónde repercute. Desde allí pueden empezarse a originar. Es decir, muchos fueron rechazados por sus padres porque no querían tener un hijo más. Y eso, si la persona lo pronuncia, lo habla, lo dice, puede formar en la criatura algo tremendo. No solamente puede formar un complejo, sino iniquidad. Desde ahí puede venirse forjando en la vida de ese feto. Porque la Biblia lo describe, lo hemos hablado en otras oportunidades, que desde el vientre, dice, vienen torcidos. Por alguna razón también, hermano querido, que Dios lógicamente tiene allí un plan. Pero por otro lado, ya desde que el feto está ahí fecundado, ya nosotros, hermano, deberíamos de empezarle a hablar, porque desde ahí ya recepta más de lo que nosotros no nos podemos imaginar. Ya los problemas que surgen en el futuro, ya cuando la persona ha crecido, es porque se han formado desde el vientre o desde la niñez. Lo triste es que cuando son rechazados desde el vientre, eso produce inseguridad y tendencia al suicidio. Aunque hay que entender que también un espíritu se aprovecha manipulando. Es como que los espíritus están prestos para poder tomar semillas de los padres, para que de esa manera empezar a trabajar. Por eso dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente viendo a quien devorar. O sea, lo anda velando, ¿no? Otra causa que produce complejos y pone en peligro la vida es cuando los padres quieren que un hijo nazca con un sexo específico, ya sea hombre o mujer, que no es malo innegablemente tener deseos de querer tener un sexo específico, pero eso puede acarrear un problema cuando nace lo contrario y no lo aceptan, porque eso inclina a los hijos a desviaciones de homosexualismo o lesbianismo.
Como le digo, no es malo tener deseos de tener una hembra, de tener un varón, ¿verdad? Es bueno eso. Ahora, si eso no viene, tenemos que revertir nuestro pensamiento para que de esa manera no afecte la vida de aquel ser que va a nacer. Para que de esa manera esa criatura que viene pueda venir aceptada como tal, o como Dios quiso mandarla en ese caso. Porque téngalo por seguro que quien manda realmente las criaturas al mundo son Dios. Dios es el que elige y dice: este feto debe de nacer en esta mujer, debe de nacer en este país, debe de nacer en esta ciudad, debe de nacer en este lugar. Y eso es tremendo cuando uno lo entiende en la vida. Entonces hay que aclarar también que en todos los casos que le estoy mencionando, hay espíritus que están prestos para aprovecharse de esas puertas que las personas abren con su boca. Porque recuerde que en la boca está la vida y la muerte. Hay medicina dentro de ella, pero también hay maldición. Porque lo que digas con tus labios, eso recibiréis. Otra de las causas que producen complejos y destrozos en los valores del alma es la falta de amor. La falta de amor produce personas reprimidas. O sea, gente que no puede expresar sus sentimientos, y eso hace que se anulen. ¿Ha visto ese tipo de personas que le es difícil expresar sus sentimientos? Gente que en algunos casos, no en todos, ¿verdad? Llegan, hermano, a ser grandes y nunca pudieron tener, hermano, en su vida aquello que desearon realmente. Porque no se sintieron, estas personas no se sintieron aptas, aunque eran aptas para hacerlo, en brindar, en hablar, en expresar sus sentimientos a los demás. Por eso vemos un montón de personas que viven, hermano, solas, y nunca pudieron tener lo que realmente hubieran querido tener. Digo en ciertos casos, porque hay otros casos en donde hay personas que eligen, ¿verdad?, quedarse de esa manera, y es válido. Pablo mismo dice: yo quisiera que todos fueran como yo. Y es verdad que yo creo que si uno pudiera tener el don de continencia, uno viviría solo. Al menos en mi caso, yo diría: qué lindo es vivir solo realmente. Si tuviera el don de continencia, pero como no tiene uno el don de continencia, entonces va y busca la familia, porque uno es gente de familia. Entonces esto sucede cuando las personas les falta amor o no conocen el verdadero amor. Es un complejo tremendo. Otro factor que produce complejos es la preferencia entre los hijos. La preferencia entre los hijos produce en el hijo preferido altivez, orgullo, egocentrismo, es decir, una persona que no piensa en nadie más que en él mismo. Y ese es un peligro que ha sucedido en las familias, en nuestras propias familias. Yo lo puedo ver en mi familia maternal, ¿verdad?, en donde pude ver eso, que ahora está causando estragos en gran manera en la vida de los padres. El preferir a un hijo, y al que prefirió ahora el padre, por ejemplo, ahora es el que menos le ha ayudado o el que lo ha abandonado. O en otros casos existe que hay peleas, riñas y un montón de cosas. Lo destructivo entonces es que produce rencilla, produce odio entre los hermanos. Por ejemplo, el caso de Saúl y Jacob, el caso de José y sus hermanos. Note que habían envidias y un montón de cosas. Recuerdo yo que mi mamá, el preferido de ella era yo, por ejemplo.
¿verdad? Y ella a mí casi me daba todo. Yo, lógicamente, para mí era una bendición. Pero a medida que yo pude encontrar en la palabra de que no era así, me di cuenta, yo rechacé eso automáticamente. Es decir, yo no voy a practicarlo con mis hijos. Yo no voy a hacer de esa manera. Yo a mis hijos los amo por igual a todos y por igual siempre les he dado todo. Pero en cuestión de castigos es distinto porque uno tiene un temperamento distinto que el otro. Se le castiga más a uno que el otro por la sencilla razón del comportamiento que tiene. Pero el amor en sí, a mí me enseñó el Señor en el Evangelio de que no debe de ser así, porque eso iba a producir en el futuro odio, rencilla, pleito, porque la Biblia lo describe de esa manera. Mire, el error de allá de Jacob, hasta el día de hoy, Esaú, ¿verdad? Esaú con Jacob, hasta el día de hoy, la preferencia de la mamá de uno hacia su hijo y el papá de uno hacia el otro hijo, ha hecho que ahora, hermano, todavía surge el problema de los árabes con los israelitas. Por eso que se prefirió en ese pasado. Y el conflicto de guerras hasta el día de hoy podemos verlo nosotros. Entonces debemos de tener cuidado sobre eso, porque eso es lo destructivo. Otro factor que produce complejos es la corrección con violencia. Y esa es una de las cosas que debemos de cuidarnos como padres, porque cuando los niños empiezan a crecer, empiezan a manifestar la rebelión, y que la van a manifestar, yo lo veo y lo he visto en mis hijos, es algo automático, es algo que viene enraizado ahí, porque ya la Biblia dice que el niño desde que nace trae atada la rebelión en su corazón. Es decir, ya se opone a la autoridad, y si la autoridad no sabe corregir, es un problema, hermano, porque a veces los berrinches que tienen le da a uno ganas de colgarlo, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que tener cuidado cómo va a castigarlos, porque a veces hay madres que se desesperan y pueden hacer que este niño, hermano querido, sea afectado. Mire, el corregir con ira desvaloriza y produce inutilidad en los hijos. Por eso muchos a veces, hermano, han vivido en los hogares y los han hecho inútiles, porque no se ha sabido corregir adecuadamente. Hay que corregirlos innegablemente, y eso es una de las cosas que manda el Señor y que a uno le duele con el corazón. A mí me duele corregir a mi hijo, pero nunca lo voy a dejar de corregir. Más a la mamá le duele, y por eso es que es más avergonzada que el hombre, porque dice que la madre, el hijo consentido avergonzará a la madre. A veces la madre es bien consentida y eso no está bien. Es como mi abuelita, que cuando se enojaba le pegaba a uno con una cobija. Fíjese, ¡ay, niños malcriados! Y que nada le dolía, hermano. Porque ¿qué le va a doler a uno con una cobija? Es como a veces, que mi esposa le pega al niño: cállese, niño. Y le digo: eso no le va a doler, pegarle que le duela. Y vas a ver, porque ella, no, eso no. Hay que castigarlo como corresponde, no como un animal innegablemente, pero hay que castigarlo que le duela. La Biblia dice que hay que castigarlo con vara. Quiere decir que sienta que realmente papá no está contento. ¿Y sabe por qué? Lo dice el Señor así: porque estás guardando el futuro de esa vida del día de mañana. Aunque quizás le duela a uno innegablemente, porque uno siente así. Lógico, después hay que explicarle, ¿verdad? Aunque no entienda, pero los niños entienden, hermano. Uno piensa que no entienden. Y decirle: mira, te pegué por esto y esto y esto y esto, y si lo volvés a hacer, te voy a volver a pegar. Entonces ya el niño va aprendiendo, y de esa manera
va corrigiendo uno ese tipo de problemas. Ahora, existen otra serie de complejos que se originan cuando entramos en contacto con la vida social y cuando no hemos renovado nuestra mente en el Señor. Si nosotros no renovamos nuestra mente en el Señor, los complejos van a seguir haciéndonos daño. Por ejemplo, mire, muchos tienen complejos por ser por su condición humilde, por ejemplo. Otros por su apellido, porque hay apellidos también tremendos, ¿verdad? Por ejemplo, yo conocí a una persona que su apellido era Gallina. Y horrible que le digan, hermano Gallina. Yo le digo, no hombre, sentiste gallo vos, le digo, no hay problema, pero no te acomplejes. Otro que también, y en la Biblia lo habla, de Gallo, ¿se acuerda de Gallo? El hermano Gallo, el que le escribió Juan, ¿verdad? Al que le escribió Juan. Entonces yo a eso les digo, sentiste gallito campeón, varón, no te preocupes. O hermano a otro, el hermano Pollo. Y yo le digo, mira, no te sientas mal, sentiste que alimentás a otros. Y eso te va a quitar, quítate ese tipo de complejo, porque hay gente que se acompleja de su apellido, hermano. No se acompleje de eso. Otros por ser pobre, aunque por Cristo usted no lo es, usted es rico para la gloria y la honra del Señor. Proclámeselo de esa manera. Otros por la altura, porque son altos. El alto quiere ser bajo, el bajo quiere ser alto, hermano. Otros por ser gruesos, otros por ser delgados, otros por pelados, que no se frustran, otros por no tener un título, otros porque se la llevan de bonitos, otros porque se creen feos. Aunque mire, no lo hay para Dios ningún feo. Para Dios, como te hizo, tú eres lo mejor. Siempre, hermano. Por eso dice muchos, bueno, y esta fea, ¿cómo se consiguió este hombre tan bonito? O esta mujer bonita, ¿cómo anda con este hombre tan feo? Porque siempre va a haber alguien a quien le vas a gustar. Y hay gente que tiene envidia de eso. Sí, hermano, siempre va a haber gente que le va a gustar. Y aunque el otro sea el más feo, según ellos. Pero Dios siempre tiene a alguien exclusivo para esa persona. Esa persona va a pegar con alguien. Entonces, cuando uno quita ese complejo, automáticamente es como que abre la puerta para que la vida bella y hermosa de Canaán lo invada. Mire, todo esto que le acabo de mencionar tiene a las personas acomplejadas, frustradas y desvalorizadas. Y en Cristo uno puede liberarse completamente de todo eso. En Cristo uno encuentra realmente la vida maravillosa. Y lo más destructivo es que la persona no puede desenvolverse normalmente en el ambiente que le rodea. Hay personas que no pueden desenvolverse normalmente. Tienen miedo a esto, tienen miedo a lo otro. Es horrible vivir así. Ahora, para superar todo tipo de complejos, es necesario empezar a aceptar la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, el propósito de Dios. Y sobre todas las cosas, dar gracias a Dios que nos hizo únicos en todo el universo. Hermano, usted es único. Yo no sé si usted ha entendido esa cabalidad, pero usted y yo somos únicos en el universo. Yo, como le he dicho en otras oportunidades, yo cuando entendí hace muchos años, cuando me convertí a Cristo, cuando entendí estos versículos que le voy a leer, para mí fue algo extraordinario, fue una liberación instantánea de mi vida personal, de mis complejos, de aquello que me hacía retroceder, de aquello que me hacía afrontar la vida, de aquello que me hacía, hermano, ser libre completamente.
Cuando leí esos versículos y ahora me gozo leyéndolos una vez más, a mí me transformó la vida completamente. Me transformó mi personalidad, me transformó mi forma de ver la vida, mi forma de vestir, mi forma de proyectarme. Incluso, hermano querido, me hizo hasta hablar en público. Porque para mí hablar en público era, pero tremendo. Yo le he contado a usted que desde mi niñez, no sé si le he contado ampliamente, pero yo era tartamudo, por ejemplo. Yo no podía hablar. Era algo tremendo. No me podía parar, temblaba. Y cuando en las clases le decían a uno que tenía que leer, ni siquiera leer podía casi. Por los nervios que tenía. Ya ni siquiera hablar. Imagínense. Y ahora, mire, Dios me hizo una persona que enseña las Escrituras. Yo me he quedado asombrado, es un milagro maravilloso, pero entendí estos versículos que están acá. Romanos capítulo 9, versículo 14 dice al 16 primeramente. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Versículo 18 al 21. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, versículo 20, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso ordinario? ¿Oyó? Dios tiene derecho de hacer con lo suyo lo que Él quiere. Y Él contigo te hizo de esa manera, porque de esa manera tú eres apreciado por Él. Tú eres lo mejor que Él hizo en su momento. ¿Me explico? Dios dijo: yo quiero que tú tengas esta clase de piel, quiero que tengas esta clase de color, quiero que tengas este matiz, quiero que tengas esta clase de pelo, quiero que no tengas pelo en el tiempo, quiero que, hermano, te moduló la nariz, te moduló las orejas, por eso unos son más orejudos que otros. Por alguna razón les hizo las orejas más grandes, quizás para que oyeran más. Qué sé yo, pero Dios siempre ha hecho algo que le gusta. Mire, cuando uno entiende esto, le cambia la vida y renueva el pensamiento si lo logra comprender. Si logras comprender a ese Dios infinito y su creación, uno, hermano, de seguro sube otro nivel en Dios. Un nivel, hermano, de felicidad, un nivel de agradecimiento. Uno se siente desarrollado. No hay cosa más hermosa que sentirse libre dentro de la vida que nos ha tocado vivir hoy. Ahora, algunos complejos se manifiestan en algunas personas recurriendo a mecanismos de defensa. Quiero que veamos eso. Por ejemplo, un complejo de inferioridad por lo general manifiesta superioridad. Siempre aquel que tiene un complejo fuerte y que se manifiesta de una manera, hermano, superior que los demás, es porque en su vida acarrea inferioridad. Las personas que se sienten desvalorizadas, por ejemplo, siempre buscan identificación con otras personas que las comprendan. Lo tremendo es que esto, y esto es peligroso,
puede provocar vicios, porque las personas o los jóvenes son aceptados por otros jóvenes que quizás tienen vicios, o también se provocan los adulterios. ¿Por qué? Porque allí las personas se sienten, hermano querido, aceptadas. Y eso ha provocado en la vida de las personas, eso, hermano, que ha sido desagradable a Dios. Y debemos nosotros incluso enseñarle a nuestros hijos a que sean abiertos con uno, aplicándoles la gracia de Dios. Es una de las cosas que debemos de aprender como padres, más si tenemos o tiene varios hijos, ¿verdad? Porque no es fácil criar los hijos, pero yo creo de que una de las cosas que nos va a dar mucha satisfacción es cuando somos padres de gracia, cuando podemos tratar a los hijos como padres especialmente, porque también podemos tratarlos como amigos, ¿verdad? Y eso es muy maravilloso, que el hijo sienta que está hablando con un amigo, que está hablando con alguien que no lo va a juzgar, porque por lo general vemos que el hijo que no es tratado con gracia, rápidamente, hermano, acude a otras personas que le van a comprender, porque ve a un padre que si comete un error, el padre está para agredirlo, golpearlo o castigarlo, que lógicamente cuando es chiquito uno lo hace de esa manera, pero cuando ya han crecido ya es otro tipo de trato o disciplina que se debe de emplear para que el hijo pueda tener confianza, porque los hijos tarde o temprano se van a equivocar quizás en la vida. Quizás algunos caerán en fornicación, otros hermanos caerán en transgresión, otros de muchas cosas. Puede suceder, pero qué bueno es que el hijo pueda venir y hablar con uno y sentirse que puede hablar con uno. Horrible es, hermano, que uno se sienta no poder hablar con aquella persona que supuestamente lo va a comprender más. Yo para la gloria de Dios pude lograr eso con mis hijos. Cuando yo los he afrontado a ellos y les digo, hablemos de corazón a corazón, papá. Te pasa esto y esto y esto y esto, y quiero que sea sincero. Ahí se desemboca. Incluso hasta hoy, hermano, que los acabo de ver. Tuve la oportunidad de irlos a ver. Platicamos de corazón a corazón, de sus cosas, de sus problemas, de sus situaciones. Y no hay cosa más bella que poder hablar con un hijo que te habla como un amigo, como alguien que puede confiar, como alguien que puede realmente decirle, mira, me pasa esto, y que no vas tú a ir en contra de él, porque sabes tú que un huevo frito no lo puedes defreír. Qué bueno sería defreír, yo ya hubiera defreído un montón de huevos, hermano, pero no podemos, a veces no se puede. Entonces yo creo que es un consejo que debemos de dar. Y si nosotros hemos fracasado en eso, tampoco se preocupe, ¿verdad? Ahora usted puede ayudar a otros para que otros tal vez no caigan en eso. Otro mecanismo de defensa que manifiesta una persona acomplejada es el aislamiento. El aislamiento, ¿para qué es eso? Para llamar la atención. Ha visto que muchas personas se aíslan en gran manera y eso no es bueno. Es bueno aislarse con el Espíritu Santo, pero no es bueno aislarse a solas, porque el enemigo se aprovecha de eso. Otro mecanismo de defensa es la represión. O sea, cuando la persona se reprime, contiene, se refrena en buscar ayuda. Hay personas que están pasando momentos duros, difíciles en su vida, pero se encajan, se meten en una caja y no permiten que se les ayude. Renuncia a eso. Busque consejo ministerial. Hay ministros que Dios ha capacitado para ayudarle en cualquier tipo de problema, situación que haya vivido, porque es muy importante que salga de eso. O sea, no se reprime, no se contenga, porque el contenerse es tremendo, porque anida un montón de cosas y eso puede provocar un montón de sinsabores en el alma. Mire, en este caso la persona que se reprime se vuelve hermética. O sea, difícil de conocerla, porque se cierra de tal modo
que no quiere que nadie le ayude. Y entonces cuando una persona se cierra de esa manera, no se le puede ayudar. Y hay momentos que usted debe de abrir su corazón ante una persona, ante un ministro que usted sabe de que ese ministro va a guardar en su corazón todo eso, para que de esa manera pueda salir de ahí. Pero no se quede ahí encajonado, porque el enemigo se aprovecha de ese tipo de personas porque son platos favoritos para él. Otro mecanismo de defensa de los complejos y que afectan la conducta es la regresión. La regresión es la acción de retroceder, volver al pasado, vivir del pasado y pensar que el pasado fue mejor. Y eso no es así. Nunca jamás el pasado en un cristiano va a ser mejor, aunque lógicamente uno ha vivido cosas muy bonitas, muy preciosas, muy bellas, pero la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Quiere decir que va a haber momentos que te vas a encontrar con ello. No implica que uno no haya tenido cosas bonitas, pero hay gente que no sale de ahí, por lo tanto, al no salir de ahí, no puede experimentar otras cosas buenas en Dios. O no puede experimentar una liberación completa dentro de su hogar. Por ejemplo, hay hogares que han vivido quizás tiempos horribles, tiempos del pasado horrorosos de infidelidad, tiempos de peleas, tiempos de muchas cosas negativas. Y si nosotros no perdonamos, si es que sigue la pareja, por supuesto, en la vida, si esa pareja no logra perdonar y ese pasado lo sigue viviendo, nunca va a mirar lo bueno de la persona, los cambios que ha tenido la persona, la evolución que ha tenido la persona, la entrega que ha tenido la persona en Dios. Nunca lo va a mirar porque está viviendo en regresión, vive en ese pasado, por lo tanto, nunca va a recuperar y nunca va a poder ver lo precioso que el Espíritu Santo quizás ha hecho en aquella persona que ha transgredido de alguna manera la vida de ese cónyuge o la vida de ese hermano o de esa persona conocida. Entonces, si nosotros podemos liberarnos de eso, entonces vamos a apreciar mejor a las personas. Quizás vas a apreciar mejor a tu esposo, mejor a tu esposa, y te vas a sentir desarrollado porque el perdón libera. Pero si nosotros no liberamos esa parte a través del perdón, porque a veces decimos que perdonamos y que ya se nos olvidó el pasado, pero cuando hay peleas lo primero que sale es ese pasado, y ahí sí se rompió todo, hermano. Por eso podemos decir entonces que los complejos no nos dejan desarrollarnos ni desempeñar normalmente la función de nuestra personalidad. Y que eso es lo que quiere Dios liberar a través de este consejo ministerial. Lo bueno es que hoy ha venido esta palabra para que nos liberemos por el poder del Espíritu Santo, porque solo el poder del Espíritu Santo puede hacer la obra en nosotros. Y yo creo, hermano, que es fundamental eso delante del Señor. Mire, tiene que producirse una liberación, porque los complejos y áreas negativas vienen viciadas en el alma por el viejo hombre. Lo tremendo es que el viejo hombre siempre lo vamos a tener. Se va a quitar hasta que nosotros lo sepultemos en la tierra y ahí de esa manera se haga polvo. Porque el viejo hombre lo vamos a traer siempre, la naturaleza vieja va a ir siempre, pero por el Espíritu podemos hacer que esa naturaleza vieja no aflore. Y solo hay una solución, mañana estaremos hablando de eso, solo hay una solución para mantener al viejo hombre sumergido, y es la llenura con el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es clave mantenerla para volver otra vuelta a tener esos oasis espirituales. Pero en Efesios nos confirma lo que le estoy diciendo, porque Efesios capítulo 4,
versículo 22 al 24 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que está viciado, dice una versión, que se corrompe según los deseos engañosos. Y dice, y que seáis renovados en el espíritu, otra vez, mire, de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en santidad de la verdad. ¿Oyó? La renovación de mente es clave para tener el pensamiento del viejo hombre bajo nuestros pies, porque vamos a luchar con él hasta el final. Eso sí, para librar los complejos hay que reconocer que se tienen y empezar a renunciar a ellos, haciendo actos, ¿no? Haciendo actos de fe, haciendo actos de convicción, haciendo actos de entrega, o haciendo actos de valentía para afrontarlos. Incluso aquellos que se formaron en el vientre también, y también aquellos que se formaron en iniquidad y también en la niñez, tenemos que hacerlo. Por lo tanto, desde hoy hay que renunciar a todo mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque eso nos va a sacar de la apariencia y hipocresía. Porque no vamos a hacerlo ya más, vamos a hacer nosotros mismos. Mire, el reconocer y el renunciar permite que no se impida que Dios trabaje con nosotros. A veces Dios no trabaja con nosotros porque nosotros no lo hacemos trabajar. Mientras nosotros no nos sinceremos con Dios, Dios no puede trabajar. A veces pensamos que a Dios no lo podemos engañar o que lo podemos evadir, pero fíjese que no. Dios lo sabe todo, hasta lo más mínimo. Entonces, como no podemos nosotros evadirlo, debemos de reconocerlo y debemos de permitir que Él trabaje en nosotros y decirle claramente las cosas que nos pasan. Y yo creo que a veces muchos quizás no tienen ese coloquio con Dios. No sé si le ha pasado a usted, a veces hasta con Dios somos así, como que Dios no lo supiera todo. Y yo creo que con Dios uno tiene que hablarle así abiertamente, sinceramente. Y si ha pecado, decirle, mira Señor, me alcanzó el pecado por esto y esto y esto. ¿Qué te parece? Quiero que me ayudes, dame una solución, algo que yo pueda hacer para poder salir de eso, porque no quiero vivir así. También, hermano, cuando hay una acción de renuncia, se está permitiendo que haya una renovación de mente, que implica quitar algo para poner algo. Es decir, quitar pensamientos negativos y poner positivos con una fuerte decisión. Porque uno tiene que tener una fuerte decisión para aquello. Es decir, voy a quitar esto, pero voy a poner algo. Porque a veces quitamos algo, pero no ponemos algo. Ese algo que vamos a poner positivo implica que vamos a accionar. Por eso es bueno decir, me esforzaré, seré valiente y voy a afrontar esa situación. O sea, eso es lo que quiere oír Dios de nosotros. Por eso, hermano, podemos ver que cuando hacemos ese acto de palabras, esas palabras nos liberan complejos. ¿Por qué? Porque fueron las palabras que usó el Señor para quitar el temor a Josué. Por eso el Señor le dijo a Josué, porque Josué tenía ese problema de temer. Le dijo así en Josué 1:9, le dijo, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. ¿Oyó? No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Oyó? Sé fuerte y valiente. Esfuérzate a afrontarlo.
Mire, esto nos muestra que la liberación y la victoria de toda área negativa, más complejos, va a venir cuando nosotros tomamos el primer paso de fe. Cuando nosotros tomamos esa decisión. No hay cosa más maravillosa que tomar decisiones en ese campo, porque libera. Y eso pasa mucho en los hogares cuando no toman decisiones. Es decir, cuando las parejas están enojadas, ¿no? A veces una o la otra se reprime y no dice lo que le afecta. No, porque dice, ya va a pasar. Y deja que se vaya acumulando. Cuando menos sientes una bomba que cuando explota, agárrense los platos, las sillas, las mesas, hermano. ¿Me explico? Porque eso hace una explosión en la vida de la persona. Yo no puedo ser así. Yo tengo, gracias a Dios, me dio esa quizás habilidad, digo yo, o quizás esa fuerza, esa fortaleza. Yo si tengo que decirle a alguien las cosas, si la tengo aquí, yo lo busco hasta decírselas, hermano. Y si es mi mujer, mucho mejor todavía, pero no puedo aguantarlo. Es decir, voy y confronto la situación, porque sé que si yo confronto esa situación, voy a ser liberado. Y aprendí a no usar la violencia verbal para hacerlo, sino cubrirme bajo el amor de Dios para decirle a la persona cómo debe de comportarse o lo que no me gustó realmente. Pero no puedo dejar pasar injusticias dentro, o sea, que de mi hogar exclusivamente, porque eso me libera a mí y creo que libera también a la otra persona. Entonces debemos de dar el primer paso. Lo tremendo es que cuando se da el paso decisivo, Dios pone un valor sobrenatural, una unción especial y su sabiduría divina para que puedas lograr aquello que no podías hacer. Note que hay cosas en la vida que uno no podía hacer y que se reprimía. En Dios uno puede ser liberado completamente de eso, para que uno pueda vivir una vida saludable espiritualmente. Si no, uno va anidando complejos, anidando resentimientos, anidando odios, anidando un montón de cosas que no le agradan al Señor, amarguras. Hay personas que viven toda la vida, hermano, de esa manera y pasan reclamándole eso y se desahogan o desahogan su amargura con alguien y dicen mi esposo o mi esposa es una basura, la verdad que esto y lo otro, y eso no está bien. Yo creo que es mejor liberarse en frente de la persona y decirle lo que uno siente, aunque sea la última vez que se lo diga. ¿Por qué? Porque eso te va a aliviar el alma, te va a hacer más sensible a la voz del Espíritu Santo, vas a vivir más tranquilo, vas a sentirte mejor en paz, porque has liberado la zona. Si tú no liberas la zona que está afectada, esa misma te puede llevar a la tumba. Porque en la mayoría de casos el odio ha llevado a muchas personas a la tumba. La gente que ha vivido amargada toda la vida, hermano, se va muy, muy fácil, fíjese. Yo conocí a un hombre que hasta en las últimas, hermano, hasta en las últimas vivió amargado. Y murió así, de esa manera. Y qué feo es morir amargado, hermano. Ni siquiera tener la oportunidad de decirle, Señor, perdóname por esta amargura que siento por fulano. Porque hay gente que siente amargura por fulano, por el pastor, por la mujer, o por el marido que lo abandonó, o por el vecino, o por el perro que ladra tanto, por el gallo que grita en la madrugada, etcétera. Y vive toda la vida así, de esa manera. Basta ya. Viva su vida
en su hogar, disfrute su esposo, su esposa si lo tiene, o disfrute sus hermanos, disfrute su servicio, disfrute la iglesia, disfrute el evangelismo, disfrute lo que tiene, disfrute la palabra, disfrute el mensaje, y va a ver usted que la vida se va a tornar mucho más linda. No hay cosa más bonita que uno disfrute de esa paz. Yo no quiero que usted salga de aquí y vaya a amargarse la vida, hermano, otra vez. Y Dios mío, la palabra revelada tiene que caer en su corazón para que traiga una liberación completa. Y usted pueda vivir por lo menos los años que le quedan, hermano, vivirlos tranquilos. No hay cosa más linda. Yo busco esa paz hasta, hermano, entre más se alargue la paz en el hogar y entre más menos peleas hayan, para mí es lo mejor que puede haber. Entre más días consigamos en no pelear, más meses consigamos en no pelear, luchemos por eso. Para que cuando llegue la ancianidad no lleguemos amargados con la mujer, hermano, o con el marido. Sí, yo creo que Dios desea eso. Entonces, cuando se da ese paso decisivo, Dios pone un valor sobrenatural, una unción especial y su sabiduría divina para que puedas lograr aquello que no podías hacer. Por eso no ignoremos los complejos. ¿Por qué? Porque son como pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas. Bendiciones, hermano, de una vida saludable. Y yo creo que, y yo termino con esto, yo creo que la vida saludable es lo mejor que le puede suceder a uno. Una alma saludable. Cantar de los Cantares, podemos sacar esa enseñanza de ahí que dice, y yo termino con este versículo, dice Cantar de los Cantares 2:15. Escúchelo. Cazadnos las zorras pequeñas que arruinan, dice, las viñas, pues nuestras viñas están en flor. ¿Oyó? Esto quiere decir espiritualmente, cacemos, descubramos los pequeños complejos que hay en nuestra vida, que hay en nuestra viña, que impiden nuestra restauración completa. Porque Dios quiere que seamos restaurados. ¿Por qué le digo esto? Porque nuestra viña está en flor. Mire, nuestra viña está en flor indica que habrá cosecha en su tiempo oportuno. O sea que tarde o temprano, si tú decides sacar los complejos, de seguro vas a tener una cosecha de felicidad, de armonía, de paz. Por lo tanto, se recogerá fruto y se tomará vino bueno. Esto quiere decir espiritualmente, habrá bendición y mucho gozo por todos los resultados que el Señor nos ha dado. Por eso, hermano, yo quiero orar en este día y terminar haciendo una oración a favor de su vida para que el Dios del cielo se glorifique. Pero antes de hacer una oración para su vida, quisiera orar por aquellos que están ahí viéndonos por este canal de YouTube y que quizás están pasando momentos de este tipo de lo que hemos hablado. Y en esta hora les invitamos en el nombre poderoso de Jesús, si usted quiere comenzar en una forma decisiva y si es verdaderamente valiente, porque solo los valientes reciben a Cristo y quieren afrontar la vida, la única solución es esa: venir a los pies del Señor, recibirle como su único y personal Salvador. Es el primer paso que nos va a ayudar a lograr salir de aquello que nos está afectando en la vida. Si usted quiere recibir a Cristo, lo único que debe de hacer es decir esta oración sencilla que vamos a mencionar. Debe de hacerlo y ahí empieza el proceso de transformación. Lleva un tiempo, sí, pero a la final
sonreirá como muchos de nosotros. Si usted quiere recibir a Cristo, diga: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Te recibo y recibo el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, en el nombre poderoso de Jesús. Si usted ha hecho esta oración, téngalo por seguro que el Señor se glorificará. Y también, si usted está viviendo momentos duros, difíciles, y ahora ha escuchado la palabra y le ha dado respuestas, pues tome una decisión. Congréguese, busque a Dios, lea la Biblia, busque mensajes de este tipo para que Dios pueda glorificarse en su vida. Si está por acá, por la Argentina, aquí estamos para servirle. Pase y Dios se ha de glorificar en gran manera en su vida, dándole una palabra certera a su corazón. También vamos a estar orando por usted. Padre, venimos delante de tu presencia. Oramos por aquellos que están pasando momentos, Señor, de complejos, severos en su vida. Te pido que te glorifiques en gran manera ahí, detrás de esta pantalla. Que en el nombre poderoso de Jesús tú obres, Señor. Y que estas personas puedan tomar la decisión de poder, oh Dios del cielo, quitar las cosas negativas y permitir cosas positivas, Señor, para que de esa manera puedan desarrollarse normalmente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y declaramos tu bendición ahí en las vidas, para que comience un nuevo proceder, un nuevo amanecer en las vidas de aquellos que están escuchando. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.